Vamos a contarles cómo el debate ha revelado un episodio que, según varios juristas, podría adherirse a la causa judicial que ahora sigue contra Begoña Gómez al tratarse de la utilización de recursos públicos en beneficio propio. Moncloa cerró una planta de Radio Nacional de España para que la señora Gómez, nada más pisar la Moncloa, su esposo, pudiera grabar allí un podcast que luego utilizó en beneficio propio para su cátedra de la Universidad Complutense. Cuéntanos. Sí, Antonio, no solo utilizaba la Moncloa para sus reuniones, es que Begoña Gómez habría usado la seguridad que le brindaba ser la mujer del presidente para cerrar esa planta, una planta entera de Radio Nacional, para grabar un podcast sobre captación de fondos e innovación en las ONG, precisamente los dos temas que abordaba en su famoso máster en la Complutense. Fíjense, según lo que publica El Debate, este es uno de los accesos a la segunda planta que los escoltas de Moncloa cerraron durante varias horas. El objetivo sería acceder a este estudio de grabación en el que Begoña grabó el podcast. La presentaron como experta en captación de fondos para el tercer sector. Y no la presentaron como la mujer del presidente. Una intervención muy cortita, apenas 4 minutos, y realizada en septiembre de 2018, es decir, tan solo 3 meses después de la llegada de Sánchez a la presidencia, un podcast que luego habría utilizado Begoña Gómez para pedir la cátedra en la Universidad Complutense. ¿Qué dijo Begoña Gómez en el programa? Una pequeña parte. La innovación tiene que ver ahora mismo mucho con lo que es la transformación digital. Pues las TIC han irrumpido en la captación de fondos desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, un Big Data, donde tú puedes volcar tus datos, puedes generar una relación de todos los datos que se han ido volcando y a partir de ahí, por ejemplo, generar sistemas que son predictivos, pues de comportamiento hacia la captación, incluso hacia la fidelización. Bueno, Alejandro Trambasaguas, compañero del debate que ha informado sobre este asunto, periodista de investigación. Buenas noches, gracias por atendernos una noche más. Buenas noches, Antonio. Vamos a ver, esto lo ha utilizado luego, porque esta grabación, que está parte de esa grabación, es el compendio, digamos, de mucho tiempo que se ha grabado durante una entrevista para luego resumirla en un podcast que luego se utiliza comercialmente por parte de ella, ¿no? Efectivamente, el podcast quedó reducido a una intervención de 4 minutos, pero nosotros contamos en la información cómo ella estuvo prácticamente toda una mañana grabando el podcast. Lo que pasa es que luego se hicieron una serie de arreglos y quedó en poco más de 4 minutos, ¿no? Y nosotros también lo que contamos en el debate es que luego posteriormente ella usó ese podcast, la mujer del presidente del gobierno, para difundirlo entre algunos de los altos cargos de la Universidad Complutense de Madrid, con los que ella ya tenía trato, porque ella ya impartía un máster en la universidad, para posteriormente poder convencer al rector para que le concedieran la cátedra extraordinaria tan polémica, ¿no?, que está investigando, de hecho, el juez Peinado. Pero más allá de lo anecdótico que puede suponer este episodio, es llamativo por varias cuestiones. En primer lugar, porque Radio Nacional de España es la radio pública del Estado, y si yo mañana quiero grabar un podcast, o cualquier particular, cualquier ciudadano de a pie, pues no descuelga el teléfono, llama a Radio Nacional y pide querer grabar un podcast. Lo que hace es alquilarse un estudio privado, claro, y grabar lo que le considere oportuno, ¿no? Pero en el caso de la mujer del presidente del gobierno, descuelga el teléfono y consigue que la reciban en Radio Nacional, y no solo eso, sino que un equipo de seguridad del Palacio de la Moncloa clausurara durante mediodía, durante una mañana entera, toda una planta, pues para evitar que los trabajadores de Radio Nacional pudieran verla grabar el podcast, ¿no? Pero luego este acontecimiento también es llamativo por una cuestión que ya es más grave. Aquí ya hablamos de una cuestión más grave, porque estamos hablando de que Begoña Gómez fue a Prado del Rey, la sede central de Radio y Televisión Española, en 2 coches oficiales, acompañada del que en ese momento era secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, hoy máximo responsable de la agencia EFE, y acompañada de 3 funcionarios destinados en el Palacio de la Moncloa. Y digo que esto es grave porque estamos hablando de la utilización de fondos públicos, todo este personal y de las instalaciones de Radio Nacional, para un fin privado, para el interés de una particular, y esto puede ser susceptible, según nos han explicado en el debate varios juristas, de un posible delito de malversación. Esto además pasa, Alejandro, muy poco tiempo después de que Sánchez, con esa moción de censura contra Rajoy, llegara a la Moncloa.
Sí, Sánchez consigue tumbar a Rajoy en junio de 2018 y esto es en septiembre de 2018, es decir, 2 meses después. Y otro dato que nos llamó también poderosamente la atención es que Begoña Gómez fue recibida personalmente por Paloma Zurriaga, que en ese momento era directora de Radio Nacional de España. Fue de hecho uno de los primeros cambios que realizó Rosa María Mateo, entonces administradora única provisional de Radio y Televisión Española, nada más cambiar el gobierno, justo después de que el PSOE llegara al poder. Nosotros, cuando hemos publicado esta información esta mañana en el debate, hemos recibido cantidad de mensajes de personal, de funcionarios de Radio y Televisión Española, algunos que nos comentan que ya sabían este episodio, pero que bueno, no se habían atrevido a comentarlo, y luego otra gran cantidad de trabajadores que estaban verdaderamente sorprendidos por cómo esto había tenido lugar, ¿no? Ha sido algo que ha provocado un gran malestar entre lo que es la plantilla de Radio Nacional de España y, sobre todo, insisto, un episodio que, de judicializarse, pues podría ser un nuevo quebradero de cabeza para la mujer del presidente del gobierno. ¿Podría judicializarse esto? ¿Podría adherirse a la causa que tiene abierta el hecho de que se haya utilizado medios públicos para fines privados? Hombre, ya te digo, Antonio, que a nosotros varios juristas nos insisten en que esta actividad podría constituir un delito de malversación. Aquí hay varias opciones. Por un lado está la responsabilidad política. A raíz de la publicación de esta información hemos escuchado hoy a Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, pedir explicaciones directamente a Pedro Sánchez, y luego, por otro lado, en el hipotético caso de que esto se judicializara, pues que hubiera algún tipo de ampliación de querella en la investigación que obra en poder del magistrado Juan Carlos Peinado, o bien que se le inicie otra causa, ¿no? Porque la causa del juez Peinado se están investigando delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios, y esto podría ser un delito de malversación. Por lo tanto, en fin, veremos a ver qué ocurre. En cualquier caso, esto es una pequeña punta del iceberg. A lo largo de la semana continuaremos revelando en el debate nuevos detalles con respecto a este episodio y veremos a ver en qué acaba todo esto. Pues ahí lo dejamos de momento. Gracias, Alejandro Entrambas Aguas, periodista de investigación del debate. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Tiene constancia el señor Sánchez de lo que es público y de lo que es privado? ¿Cómo se está utilizando permanentemente de que está en la Moncloa los medios públicos, los medios del Estado, en beneficio propio? Pero vamos, en beneficio propio como si fuera su cortijo particular. Un concepto como patrimonialista, ¿no? Del poder. Una cosa, esto es mío, yo he llegado aquí y todo lo que hay a disposición del gobierno, que son recursos públicos de todos, lo utiliza para un beneficio personal, ¿no? Es curioso con la naturalidad, yo creo, con la que nos hemos acostumbrado a este tipo de episodios, donde ya da igual un trabajador que esté a sueldo de una institución, de una administración del Estado, que trabaje para unos, para otros, da igual, porque todo es Pedro Sánchez y todo es para el mismo fin, ¿no? Y lo decía el compañero periodista, que esto podría entrar en la causa, pero bueno, es que al final esa utilización, ¿no?, de los medios públicos para causas privadas también la vamos a ver seguramente tanto en la Abogacía del Estado como en la Fiscalía, que seguramente se opondrán a que episodios de este tipo puedan entroncarse en esa causa que ahora se está investigando. Por lo cual, bueno, yo creo, me parece escandaloso, pero bueno, yo creo que el nivel de escándalo ya lo hemos superado. Yo creo que ya hay cosas que ya no nos sorprenden y además no parecen ya que pasen factura, ¿no? Y yo creo que esto también tiene mucho que ver con todo ese discurso que lleva ya meses y meses por parte de Moncloa y del presidente del gobierno, de que prácticamente todo esto son invenciones de medios, ¿no? Son, bueno, pues pequeños episodios o anécdotas casi, ¿no? Que queremos sacar a relucir, pues porque nos apetece, ¿no? En lugar de que, bueno, que una televisión, una radiotelevisión pública que se emplea pues para fines empresariales de la mujer del presidente, con personal de la Moncloa, pues también empleado para esta causa. Es gravísimo, pero yo la verdad es que creo que va a tener poco recorrido en vista de los antecedentes que tenemos. Todos sabemos que don Juan Carlos y don Felipe viven en un palacete en la Zarzuela, en una finca en las afueras de Madrid, y en el centro de Madrid existe el Palacio Real, el inmenso Palacio Real, uno de los grandes palacios de jefatura de Estado más importantes del mundo, y que está escasamente utilizado para recepciones oficiales, para cuestiones de patrimonio, para cuestiones muy puntuales. Creo que los que estamos aquí no tenemos ninguna duda que si España fuera una república
y Pedro Sánchez fuera el jefe de la República, el teatro, el Palacio Real, el Palacio de España, o como lo llamaran, sería la residencia oficial y privada de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo primero que hizo, lo primero es la primera semana, al llegar al poder, lo recordaréis, hacerse un book usando los medios oficiales, el Palacio de la Moncloa, el avión, lo del avión le fascinó completamente. Se fue a Castellón a ver un concierto. Eso fue después, se hizo fotos con las manos, con las gafas de aviador, con Álvarez, por cierto, que entonces era asesor, el uso de los medios públicos. Luego encargó un documental de su vida en Moncloa, que por cierto nadie quiere comprar. Toda la historia de la mujer efectivamente es un abuso de los medios públicos, utilizando la Moncloa para sus negocios y actividades y relaciones privadas. Pedro Sánchez, que se sepa, es el único presidente del gobierno que ha utilizado las residencias oficiales veraniegas para llevarse a los amigos, a la panda, no a la pandilla, no a los amigos. No sé si alguien alguna vez ha llevado un matrimonio próximo, un fin de semana, para llevarse a la pandilla del baloncesto y a la pandilla previa. O sea, hubo más de 25 personas invitadas hasta que nos cerraron el portal de transparencia y no hemos podido saber nunca más cuánta gente acompaña o se han dejado de hacerlo. El uso y abuso de los recursos públicos, de los fastos del poder, es una tentación que está ahí desde el primer día y por tanto no extraña que nada más llegar la mujer del presidente quisiera grabar un audio de vídeo, que por cierto creo que no hay ningún directivo de medio de comunicación en España que fuera capaz de contratar a alguien que gaste una mañana para sacarle 4 minutos en limpio. Eso no hay cuenta de resultados que lo soporte. Y bueno, y cierra una planta y evidentemente había profesionales de Radio Nacional de España trabajando con ella, pues naturalmente que es una usurpación, pero es que ni siquiera en la empresa privada. Yo no puedo utilizar los recursos del periódico para un hijo mío. Y es una empresa privada que ni siquiera se paga con los impuestos. Naturalmente la COPE ni tú puedes hacer algo propio. Es que ya no es que sean recursos públicos, es que la empresa privada naturalmente que no se puede hacer, que es absolutamente improcedente. ¿Cómo va a utilizar los recursos de una compañía para un fin personal o para un fin familiar? Esto, en fin, debería entenderlo cualquiera. Y lo que hemos descubierto al cabo de los tiempos, que cuando este matrimonio aterriza en Moncloa y tiene el poder, arrasa con todo lo que tiene a mano. Esto es lo que estamos viendo y lo que se va descubriendo poco a poco. Porque Pedro Sánchez no tiene una concepción clara de cuáles son los límites. Es una persona que traspasa todos, absolutamente todos los límites. O sea, acordaros cuando se decía que lo público no era de nadie. O sea, pasar de decir que lo público no era de nadie a pasar a la confusión absoluta entre lo público y lo privado. Y yo creo que lo que tenemos que pedirle a un gobernante es que tenga claro, al menos eso es el principio, qué es lo privado y qué es lo público. Y en este caso, que distinga, pero claro, en el contexto en el que está con todo el caso de Begoña Gómez, no hay una distinción desde el principio respecto a qué es lo que está haciendo Begoña Gómez, cuál es la naturaleza de su actividad como persona, como esposa del presidente, como profesional, al margen de que había que cuestionarse todas estas condiciones respecto a Begoña Gómez. O sea, la distinción entre lo público y lo privado es básica en un gobernante. Todo lo que no sea eso es corrupción. Porque no vamos a llamarlo, esto es un ejercicio de corrupción más, es un dato de corrupción más sumados a otros procesos de corrupción a los que estamos asistiendo. Y ojo, porque no tenemos que acostumbrarnos a escuchar y a leer este tipo de noticias, porque supongo que habrá más y nos sorprenderemos y no perdamos la capacidad de sorpresa respecto a lo que puede venir referido a Pedro Sánchez, Begoña Gómez, su hermano, su cuñada, es decir, toda la familia del presidente del gobierno.